Entonces, en ese sentido, te invito a que puedas ir a tu Biblia, al Evangelio de Marcos. Eso es lo que estamos estudiando y lo hemos denominado Jesucristo o Jesús, siervo en acción. A través de este libro estamos viendo una serie de eventos que sucedieron en el ministerio público de Jesús cuando Él comienza su ministerio público después de ser bautizado, y vemos de que no ha parado, ¿no? No había tiempo para que descanse, sino que al contrario vemos sanaciones, liberaciones, levantando un paralítico, sanando a la suegra de Pedro, liberando endemoniados. A la semana pasada vimos al hombre de la mano, ¿qué? De la mano seca, ¿no? Y cómo es que... Pero paralelo a lo que Jesús está haciendo, ya no cabe duda para los que seguían a Jesús de que había poder en Él y que estaba sanando y estaba perdonando pecados. Paralelo a Él, también hay un mover religioso de los fariseos, los escribas, y como que están cuestionando el accionar de Jesús. No, aunque están reconociendo que Jesús tiene poder para sanar, pero al mismo tiempo lo que ellos están pretendiendo es hacer errar a Jesús. Y de alguna manera como que ellos estaban a la expectativa si sanaba o no sanaba al hombre de la mano seca. O sea, ya no cabía duda de que lo va a sanar, sino si lo sana un día sábado o día de reposo, hizo mal Jesús. Y Jesús les hace una pregunta: ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal un día de reposo? Es decir, ¿qué está permitido? La simple lógica nos diría, hacer el bien, ¿no? ¿Cómo vas a hacer el mal un día de reposo? Esto no deberíamos hacerlo nunca. Para el fariseo debería, más o menos su lógica debe ser esa. Y Jesús le dice, ¿no? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra, al hombre de la mano seca le dijo, levanta tu mano, y dice, su mano fue restaurada. Y vimos un milagro de Jesús, ¿no? Y va a continuar entonces esa, por así decirlo, esa acusación o esa persecución, por así decirlo, de estos hombres que no estaban solos, sino que se habían aliado, dices, con los herodianos y querían matar a Jesús incluso. Y ellos van a continuar, van a seguir a Jesús, pero a seguir con otros propósitos. Y van a cuestionarlo o de atribuirle, hoy día vamos a ver que le van a atribuir de que Jesús no viene de parte de Dios, sino del diablo. Y este tema quizás te interese porque aquí vamos a ver la famosa blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Y a Jesús le van a decir, no cabe duda de que este hombre sana y todo lo demás, pero el origen de su poder no es de Dios, sino es del diablo. Y básicamente le van a decir eso. Y eso es lo que vamos a ver entonces, mis hermanos, y ya todos están en Marcos capítulo 3, del verso 20 en adelante, vamos a ver esta noche. La pregunta es, ante toda esta persecución, este hostigamiento de los religiosos, ¿Jesús habrá perdido el enfoque? Esa es la pregunta. Y la respuesta es obvia, Jesús no perdió el enfoque. Jesús no perdió el enfoque de lo que Él había venido a hacer. Nosotros también, de alguna manera, continuamos con este legado de Jesús, con la gran comisión. Y estamos mostrando a Jesús, estamos compartiendo la palabra, estamos mostrando el Evangelio, o a eso hemos sido llamados. Y el enemigo no descansa. También va a presentarnos ciertas acusaciones falsas por lo general. Bueno, si te acusan porque realmente hiciste algo malo, bien ganado te lo tienes, ¿no? Pero si se te acusa, se te cuestiona por hacer las cosas de Dios, bienaventurado, dice Jesús en la bienaventuranza de Mateo 5. Dice, bienaventurados los que son perseguidos a causa de mi justicia. Es decir, si por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, vienen situaciones, bienaventurado eres. Pero si es por otra cosa, ya es otro asunto. Entonces, pero la idea es de que nosotros no perdamos también el enfoque, al igual que Jesús. Entonces, ahora sí, verso 20-21, mira lo que dice. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea, no había tiempo ni para comer. No había tiempo ni para comer, ¿no? Porque se agolpó de nuevo. No es que es primera vez, sino nuevamente la gente se va a agolpar. Esto ya había sucedido, ¿no? Mientras que Jesús y sus discípulos estaban tan ocupados, ¿no? Que no tenían tiempo ni para comer, por así decirlo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. En otras palabras, esta frase
está fuera de sí, está loco, ¿no? Como que ya, no sé, algo pasó, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen esa apreciación en cuanto Jesús dice los suyos? Y más adelante va a especificar quiénes eran esos los suyos, su madre y sus hermanos. O sea, al ver que Jesús y sus discípulos, incluido, no tenían tiempo ni para comer pan, es decir, en el sentido de que no tenían tiempo ni para comer, porque estaban tan dedicados a hacer ¿qué? A predicar el evangelio y a sanar endemoniados, sanar enfermos, sanar paralíticos, y Jesús estaba ocupado. Por eso que hemos llamado siervo en acción a este estudio. Ahora, lo primero que la familia va a decir, ya quemó cerebro. No sé si en algún momento de tu vida, cuando comenzaste en las cosas del Señor y te metiste de lleno, ¿no? Y estabas viviendo ese primer amor, ¿hubo alguna apreciación así de parte de tu familia? Ya lo lavaron el cerebro, ¿no? Te digo porque de mí lo han dicho en más de una ocasión. Ay, Anderson, ya te lavaron el cerebro, ¿no? O sea, ya te has vuelto hermanito, padrecito, ¿no? Padrecito. Ahora todo es tu iglesia, ahora todo es tu Biblia, ¿no? Sal, vamos, mira, ve, vamos a celebrar el cumpleaños. Y de pasada hacían una pollada con toda la música. Y yo decía, no, tía, es que tengo que ir a mi iglesia, ¿no? Ah, ya te lavaron el cerebro, pues no. Y algunos quizás sus calificativos son más fuertes, ¿no? Estás loco. Si del Señor Jesús pensaban eso, ¿cómo no va a pensar de nosotros? Entonces, está pasando eso con Jesús. Sus propios familiares o amigos están pensando que Él se ha vuelto loco. ¿Correcto? La pregunta es, ¿pero Jesús se habrá vuelto loco realmente? ¿O está tan enfocado en lo suyo, a lo que había venido a hacer, que definitivamente estaba fuera de serie, ¿no? En el sentido, todo lo que los fariseos o maestros de la ley debían haber enseñado y no lo habían hecho. Ahora Jesús está enseñando, está predicando el evangelio, está diciendo, yo soy el cumplimiento. Y como demostración está sanando enfermos. Entonces, esa es la apreciación que van a tener de parte de Él, ¿no? Entonces, no te desanimes si de pronto, a modo de aplicación, por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, vienen cuestionamientos o dichos como estos, ¿no? Opiniones como estas, y probablemente el enemigo va a usar a la propia familia. Y no necesariamente porque esa familia tenga algo contra ti, sino que en su ignorancia podrían cuestionar tu accionar, ¿no? Oye, pero tanto los domingos ir a la iglesia, no pues, no te pases, ¿no? O sea, eso ya es ser fanático, puede ser. O servir en la 41, mira que estás perdiendo tiempo yendo a un lugar como ese, mejor vamos a pasear. Recuerda, si del mismo Señor Jesús de pronto en su ignorancia pensaron eso, también de nosotros. Pero a la larga, créeme, estos dichos, estos comentarios van a cesar. Van a cesar. Pero va a tener mucho que ver el testimonio que tú guardes frente a ellos, porque tampoco es de que te muestres tan activo en las cosas de la iglesia, en las cosas del Señor, pero en casa tienes un testimonio terrible. Entonces eso no va a traer frutos, sino eso va a ser piedra de tropiezo más bien. Porque dirán, en su iglesia es otro y en mi casa no va. Pero en la iglesia, qué bien, que coja la escoba y dice, pastor, ¿en qué ayudo? Está ahí, ¿no? ¿No, Julito? No, broma, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, entonces, debemos ser activos en las cosas del Señor, pero también recuerda, tu testimonio va a tener mucho que ver. Porque me puedo volver realmente activo en la cosa de Dios si tengo un testimonio pésimo. A modo de testimonio, ya que no solemos contar muchos testimonios aquí, te cuento, ¿no? Sobre mi persona, cuando ingresé al cristianismo, vinieron calificativos duros de parte de dos personas a quienes yo apreciaba. Uno de ellos era el tío, la casa donde yo viví por 8 años, allá en Bocanegra, Callao. El tío, el dueño de la casa, de pronto tenía una forma de pensar sobre mí, como que te han lavado el cerebro, hermanito, y era como que sarcástico y quizás caía un poco de burla el hecho de que decía que voy a ir a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque también conocía mi vieja vida, pues, mi vida pasada. Entonces decía, ¿tú? Ah, no. Y es más, ¿no? Él se atrevía a decir, tú estás haciendo por otros motivos, tal vez vas por la chica, la típica, ¿no?
Entonces, a mí me dolía que no crean que hay un cambio de vida. Y otra persona que es muy cercana a mí, que también cuestionó mi cristianismo, fue mi padre. Él con su educación, con su filosofía, decía, te han lavado el cerebro, mira que la historia dice eso, cada cultura tiene su Dios. Y no, nunca pude, o al menos cuando él estaba en esa posición, no pude compartirle el Evangelio porque rápidamente con su conocimiento, por su edad, de pronto cuestionaba mi cristianismo. Y eso ciertamente dolía, ¿no? O sea, dolía como hijo que no confíen en tu cambio. Y también desanimaba, por así decirlo. Somos hombres, somos seres humanos. Porque son personas cercanas a ti que no están creyendo en tu conversión. Y hubo otras personas más quizás. Pero con ellos dos tengo dos anécdotas. Mi padre en el año 2010 enfermó. Así, con un cáncer terminal repentino, el cáncer que nunca se manifestó, sino ya en los últimos 40 días de su vida. El día que cayó enfermo, nunca había ido a un hospital, ahora paró en un hospital. Y tuve que viajar y estuve con él tanto allá como cuando nos los trajimos aquí a Lima, al Hospital Almenara. Pero mira, tuvo que pasar eso de alguna manera, él estar postrado en una cama, para que días antes de fallecer, o semanas quizás antes de fallecer, un 17 de diciembre, lo tengo bien claro, para ese entonces yo vivía en el Hospital Almenara, ¿no? Por así decirlo, el presidente vivía ahí, ¿no? Mis hermanos aquel entonces todavía estaban en provincia, ¿no? Y era el que estaba aquí en Lima y de alguna manera me hice cargo de eso. Tuvo que pasar eso como para que diga, ¿dónde está Anderson? Llámenlo. No estaba yo y eso me dolió. Ese día, después de semanas de estar allí en el hospital, decidí venirme a bañar a Pachacute porque estás en el hospital tanto tiempo, entonces dije, voy a ir, me doy un baño y vuelvo, ¿no? Vine y Sofía había ido de visita. Y él decía, no, ¿dónde está Anderson? Que quiero conversar con él. No estaba Anderson, pero estaba Sofía. Ya éramos novios, ¿no? Con planes de casarnos. Y Sofía había ido el horario de visita y le dice, no, Anderson se ha ido a Pachacútec a cambiarse de ropa, a bañarse, pero ¿qué es lo que quiere hablar con él? Y le dice, yo quiero escuchar del Cristo de quien él ha creído. Y quiero pedir perdón por mis pecados. Conocen a Sofía cómo es, ¿no? Le gusta hablar. Ni corta ni perezosa le predicó el Evangelio. Le predicó el Evangelio, entregó su vida a Cristo. ¿Y por qué yo le creo a Sofía cuando me contó todo eso? Porque sabía cosas que nosotros la familia ni siquiera nos habíamos enterado, por el cual él pedía perdón a Dios. Yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. En más de una ocasión me ha tratado de predicar, me han dicho, me he burlado de los cristianos, de los hermanitos, pero entregó su vida a Cristo. No solo eso, ¿no? Una vez que entregó su vida a Cristo, llegó la familia, sus hermanos, sus primos y todo lo demás, y lo que hacía era predicarles de Cristo y decirles, familia, nos sacó ahí en una plazuela dentro del hospital, en silla de ruedas, y comenzó a decirles, durante años hemos creído en los santos, en todo lo que creen en provincia, ¿no? Y ellos lo tenían como referente a él, pues, ¿no? Entonces dijo, hemos creído en esas cosas, pero todo eso no agrada a Dios. Dios es un Dios celoso. Entreguemos nuestra vida a Cristo. Para mí eso era una muestra de que, Señor, ciertamente mi padre ha entregado su vida a Cristo. Y decía, ¿no? Si salgo vivo de este hospital, voy a predicar su palabra. Hijo, he tenido un sueño que me iba por el río Rima con mi Biblia en el brazo, predicando la palabra, decía. Entonces yo decía, como quizás, está loco, ¿no? Pero luego digo, no, esto es de Dios. Ese es su anhelo que está queriendo. Ciertamente el Señor se lo llevó. La historia se repitió con mi tío. 3 años, 4 años después, igual yo venía de la avenida Perú hacia acá y estuve por Oquendo, más o menos ya a esa altura. Entré una llamada a mi celular y mi tía me dice, tu tío quiere conversar contigo, está en el hospital Loaiza. Voy y lo encuentro también con un cáncer terminal al hígado, cirrosis, y también lo mismo. Predícame del Cristo de quien tú hablabas, porque quiero entregarle mi vida. Oré por él, le prediqué el Evangelio, se arrepintió. Lógicamente hay un horario de visita, tuve que venirme. Y cuando ya estaba llegando a Pachacútec, recibo la llamada de mi tía diciendo, tu tío ya partió.
Pero nuevamente hubo una paz en mi corazón de decir, ellos han creído. En un momento quizás te pueden cuestionar, pero la palabra de Dios no regresa vacía. Estos hermanos y la madre de Jesús, quienes estaban pensando que él estaba loco, en el libro de Hechos vemos que estaban juntos, reunidos con los discípulos, con los 120, y creían en Jesús. Y uno de ellos es el autor del libro de Santiago. Finalmente entregó su vida a Jesús. Después de la muerte y resurrección de Jesús, ante tanta evidencia, terminó creyendo en Jesús. Entonces, mis hermanos, no te rindas si de pronto vienen cuestionamientos, opiniones, palabras que te quieren desanimar cuando estás haciendo las cosas bien. No te desenfoques, Jesús no se desenfocó. ¿Amén? Entonces continuamos rápidamente, dice, pero los escribas, aquí va a venir otro tipo de opinión, más fuerte quizás. Pero era de esperarse, pues los escribas sí, ¿no? O sea, como que son los que están contrarios a Jesús, ¿no? Los religiosos. Y ellos dicen, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía ¿a quién? ¿Cómo se lee eso? A Belcebú. Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Tú dirás, pastor, ¿y qué significa Belcebú? El príncipe de los demonios. Tiempo atrás, para los judíos, Belcebú era un dios de esos pueblos paganos, un dios pagano, por así decirlo, ¿no? Un ídolo, así como Moloch y todo lo demás. Pero poco a poco se le fue dando este nombre, se le fue atribuyendo al mismo Satanás. Bueno, en realidad todo dios pagano proviene de Satanás, ¿no? Pero básicamente para los tiempos de Jesús, cuando se referían a Belcebú, ya no se referían a ese dios pagano, sino se referían netamente a Satanás. Y entonces lo que están diciendo estos judíos, escribas, conocedores de la ley, están diciendo, pero los escribas habían venido a Jerusalén, decían que tenía Belcebú. ¿Por qué ellos concluyen o afirman que Jesús tenía Belcebú? Porque estaba sanando enfermos, porque estaba sanando o levantando paralíticos, sanando leprosos, perdonando pecados. ¿Te parece lógico esa opinión? O sea, está haciendo el bien, pero ellos, sin embargo, su religiosidad los está llevando a pensar que eso proviene de Satanás. Y Jesús les va a responder de una manera magistral, dice, con parábolas. Pero vayamos, dice, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios, ¿no? Entonces Jesús les va a responder en su propia lógica, por así decirlo, como para que ellos se den cuenta que están equivocados y que su afirmación es absurda. Dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Jesús entonces pudo haber dicho, piensen lo que piensen, ¿no? O sea, pudo haber hecho. Pero en esta ocasión Jesús los llama a estos escribas que están pensando que Él está haciendo todo lo que hace por el poder de Satanás. Y Jesús les dice, habiéndolos llamado, verso 23, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Te das cuenta que Jesús no dice, ¿cómo puede Belcebú? Sino que Jesús se identifica que se está refiriendo a Satanás. No es que Jesús ha escuchado mal, sino Jesús sabe que ellos se están refiriendo, que ellos, los escribas, están diciendo que el poder que Él tiene proviene de Satanás. Por eso les dice, ¿cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino puede permanecer, les dice. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces lo que les está diciendo básicamente que es ilógico, es contradictorio lo que ellos están afirmando. ¿Cómo Satanás puede liberar a los demonios que son de parte de él? Entonces estaría contradiciendo a Satanás, ¿no? Entonces Jesús les llama a que puedan razonar de alguna manera. Y el verso 27 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, y esta es una especie de parábola, ¿ya? Porque dice que les respondió en parábolas, ¿no? Entonces les va a poner una ilustración para que ellos puedan entender. Y dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. En esta ilustración, ¿quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Quién es el que está entrando a la casa de este hombre fuerte? Jesús.
y Jesús está saqueando a Satanás. ¿Cómo es eso, pastor? En otras palabras le está diciendo, en otras palabras le está diciendo, ¿no? Satanás es ese hombre fuerte. Y tiene al mundo, porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Tiene al mundo, tiene a las personas bajo su engaño, su dominio, su mentira. Y Jesús lo que está haciendo, uno que está atando a Satanás en el sentido de que está liberando. Jesús tiene mayor poder que Satanás. Y aunque Dios ha permitido, de alguna manera, por el pecado del hombre, que Satanás tenga dominio en esta tierra, pero finalmente Dios tiene el control absoluto. Y ahora está Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, y está desbaratando el reino de Satanás. Y lo que está haciendo con cada paralítico, con cada enfermo, no solamente los está sanando, sino que está haciendo, le está diciendo, tus pecados han sido perdonados. Está librando sus vidas. Y está saqueando cada una de esas vidas. Está rescatando del reino de las tinieblas, como dice Pedro, a la luz admirable. Entonces Jesús le dice, eso es lo que está sucediendo. Estoy saqueando el reino de Satanás. Y eso es lo que Jesús hizo. Vino a dar vida a los que estaban muertos. Entonces, eso sí tiene sentido. Pero no tiene sentido de que Jesús venga de parte de Satanás a liberar endemoniados, y Satanás lo que más quiere es que las personas estén poseídas o influenciadas por el reino de las tinieblas. ¿Cómo es que Jesús, si vendría de parte de Satanás, los estaría liberando, sacando la luz admirable? Satanás no saca las vidas para la luz admirable. Satanás prefiere tenerlos en tinieblas. Entonces Jesús es contundente, y aquí podemos ver de que Jesús tiene poder sobre Satanás. Pero también al mismo tiempo nos afirma que Satanás también tiene poder, porque es ese hombre fuerte. Pero Jesús había venido a atar. Ahora, este acto lo hizo Jesús. Pero muchas veces se distorsiona este pasaje y la gente anda atando a mismo Satanás por todos lados. No sabemos dónde está atado Satanás. Si está en Brasil, en Perú, ¿no? Porque hay gente que ata a diestra y siniestra, ¿no? No es la idea del texto. Pero en ese momento Jesús lo que estaba hablando es del reino, ¿no? Como es que Él lo ha atado. Y Satanás tiene temor, definitivamente. Porque sabe que Él es el Hijo de Dios. Porque sabe que hay una promesa en Génesis 3, 16, 17, 18. Que alguien le iba a pisar, ¿qué cosa? La cabeza. Y lo único que iba a hacer Satanás se iba a coletear y dañarle el calcañar, ¿no? La famosa cruz. Pero finalmente Jesús resucitó. Y Él dice que Él ha vencido. Y que ahora tiene potestad debajo de la tierra, en la tierra y en el cielo. Y ese es Jesús. Entonces, ahora tú dices, wow, ¿todo eso hizo Jesús? Sí. ¿Y sabes? Y ya nos ha encargado a nosotros que llevemos ese mensaje. La obra maestra perfecta en la cruz ya lo hizo Él. No nos ha llamado a nosotros a atar a Satanás, sino Él ya lo ató. Él ya lo desenmascaró. Él ya lo venció. Lo que nos ha llamado a hacer es a proclamar su victoria, que es distinto. La victoria de Cristo sobre Satanás, para que la humanidad sepa que Él es un Dios vivo y que si cree en Jesús serán librados de la condena eterna y del engaño de Satanás. Esos somos nosotros, somos esos embajadores que llevan un mensaje del reino de los cielos. Pero no somos llamados a atar y desatar a Satanás. Jesús ya lo hizo. Amén. Entonces continúa el texto y dice, verso 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, es decir, a la humanidad. Y las blasfemias cualesquiera sean. ¿Qué dice que van a ser perdonados? Todos. El chisme, pastor, por ahí me preguntó alguien. Sí, lo perdona, Señor. La mentira, también. La infidelidad, también. Si maté a un animalito, también. Si te arrepientes, ¿ya? Pero no sigas matando. ¿Qué más? Todo pecado, dice, son perdonados. La Biblia es contundente al decir que en Jesús todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cuales que sean. Pero, y ahí viene el pero, ¿no? Que a muchos asusta. Dice el verso 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón,
sino que es reo de juicio y de muerte. Entonces dices, hay un pecado, nos está mencionando, que no tiene perdón. Pero, y ahí está ese pero, cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo. ¿Y por qué es que Jesús les dirá esto a estos hombres? Que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado. Pastor, pero el que le dio una bofetada a Jesús, o el soldado que le atravesó la lanza, si se arrepiente sería perdonado, sí. Si Pablo fue perdonado, perseguidor de la iglesia. Entonces, ¿cómo es lo otro? Lo otro debe ser tan grave, ¿no? Porque ya debe ser algo así como que le insultas, no sé, le dices cosas al Espíritu Santo bien feas, de tanto así que no te perdona. ¿Qué será la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es negar el poder del Espíritu Santo. Negar la obra del Espíritu Santo. Y ahora tú dices, pero estos hombres, Jesús lo que estaba haciendo por el poder del Espíritu Santo. Pero no estaba solamente sanando, sino que estaba dando vida eterna, porque les decía, tus pecados te son perdonados. Y estos hombres están negando eso. Están negando que el perdón de Dios. Si ellos no creen que Jesús tiene potestad para perdonar pecados y para sanar por el poder del Espíritu Santo, menos van a creer que les va a poder perdonar a ellos. Y si ellos no creen en el perdón de Jesús, pregunto, ¿en quién tienen que creer entonces? Si solamente la fe en Jesucristo es la que salva. Ahora, para aclarar un poco más esto, el Espíritu Santo hoy en día sigue obrando, así como obró a través de Jesús. Él dijo, es necesario que yo me vaya, ¿no es cierto? Pero vendrá otro igual que yo, otro consolador igual que yo, de la misma esencia, con la misma deidad. Pero Jesús dijo, pero les conviene, porque el que venía iba a ser el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que podía habitar en la vida de cada una de las personas que creen en Él. Y Jesús promete la venida del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 2 nos muestra la venida de ese Espíritu Santo. Pero ¿a qué iba a venir ese Espíritu Santo? O que Hechos capítulo 1 verso 8 dice, ¿no? Que nos llenará de poder para ser testigos y todo lo demás. Pero la principal función del Espíritu Santo, créeme, no es darte don de lenguas, aunque te lo da. No es darte el don de servicio, aunque te lo da. No es solo acompañarte, aunque te acompaña. Su principal función está relatada en Juan capítulo 16, verso 8 hasta el 15, más o menos. Lo voy a leer, yo te recomiendo que lo puedas leer también en casa. Y si lo tienes acá y eres rápido con tu Biblia, también puedes ir a la Biblia. Juan capítulo 16, verso 8, habla cuál es el ministerio o el propósito del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo. Dice, verso 8, si tú lo tienes allí, puedes seguirme la lectura, dice, y cuando Él venga, ves, si tú lees textos atrás, habla del Espíritu Santo, ¿no? Por cuestión de tiempo, estoy partiendo desde el 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y hay tres cosas que va a hacer el Espíritu Santo para convencer al hombre, al mundo. De pecado, de justicia y de juicio. Yo quiero aclarar aquí algo. Tú no convences a nadie. Oye, no le convenzo a mi familiar. Esa obra es del Espíritu Santo. ¿Lo puede hacer a través de ti? Sí. ¿Lo puede hacer a través de una situación difícil? También. Pero por lo general el Espíritu Santo va a usar su palabra. Y nosotros solamente somos vasijas. No, le voy a llevar ante tal predicador, él sí lo convence. No es el predicador, es el Espíritu Santo el que convence. Ahora, pero lo otro que quisiera aclarar esta noche es lo siguiente. No dice que convencerá de pecados, porque hay muchos pecados, ¿sí o no? Él no te va a convencer del vicio del alcohol, de que está mal. Él no te va a convencer necesariamente de que, oye, estás mintiendo. Dice de pecado, y está siendo puntual, eso es singular. Está hablando de un pecado, básicamente. Aunque te puede convencer de todo lo demás, pero la Biblia me está diciendo acá que te va a convencer de ¿qué? De pecado.
Y tú dices, ¿y cuál es ese pecado? Verso 9, 10, 9. De pecado, por cuanto, ¿qué dice? No creen en mí. Ese es el pecado que nos condena. Ese es el pecado que va a hacer que nos vayamos al infierno. El no creer en Jesús. ¿Me dejó entender? Ese es el principal mal o el principal pecado del ser humano. Porque no es que de pronto, dejo de mentir, entonces ya me voy al cielo. No. Si yo me mantengo negando a Jesús, no reconociendo su señorío, es decir, no poniendo mi fe en Él, ese es el pecado que en automático, Juan 3:18 dice, ya he sido condenado. Pero todo aquel que cree en Él, Juan 3:16, tiene vida eterna y no se pierde. Pero ¿quién va a hacer que yo crea en Jesús? Es el Espíritu Santo el que me va a convencer de pecado. ¿Y qué pecado? Por cuanto no creen en mí, dice Jesús. Es decir, el Espíritu Santo es el que hace que tú creas en Jesús. Y si yo niego ese obrar, ese poder del Espíritu Santo y pretendo buscar perdón o justicia o salvación a través de otros medios, es imposible. Si yo pienso que cualquier otro santo o ente, vamos a llamarlo así, es el que me va a convencer y me va a hacer creer en Jesús, estoy perdido. Y es por eso que esto es imperdonable. ¿Me dejo entender? Porque es como hacerme autogol. Porque es a quién es que Dios ha dado para mostrarme a Jesús y mostrarme que necesito arrepentirme y creer en Jesús. Es el Espíritu Santo. Esa es su función hoy en día. Él es el que ha hecho la obra redentora en nuestra vida. Jesús hizo la obra en la cruz, pero el que nos muestra y nos da convencimiento de que necesitamos de Jesús es el Espíritu Santo. Y si yo lo niego, ¿qué otra manera puede dar Dios si Dios dio una sola manera? Amén. Entonces, esa es la blasfemia del Espíritu Santo, el decir, no es creyendo en Jesús, no es así. Y el Espíritu Santo a través de su palabra me dice, así es, necesitas creer en Jesús. No, pero yo soy un hombre bueno, voy a dejar, sí, de vez en cuando, a veces tomo, voy a dejarlo ya. No es suficiente, no voy a ir al cielo así. No por obras. No por obras. De esa manera no voy a alcanzar. Por más que yo me compare y diga, pero mira, ese ha robado, sí, pero ese doblegó su corazón al Espíritu Santo y creyó en Jesús. Y ese estará con el Señor. Entonces no hay otra manera. Y no solamente hace eso el Espíritu Santo de convencernos del pecado de la incredulidad, que es el mayor mal que tiene la humanidad, sino también dice, nos convence, lo segundo, dice el texto, de justicia. Y tú dices, ¿y qué es justicia? Justicia es lo que ocurrió en la cruz. La justicia de Dios. La paga del pecado es muerte, pero Jesús fue a la cruz y te justificó, hizo justicia, pagó por tu pecado. Y si yo no creo en eso, no le estoy creyendo al Espíritu Santo. Si yo no creo que Jesús es justo y que murió por mí, porque yo soy el injusto, si yo no creo en eso, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo Dios me puede salvar si yo mismo estoy negando esa obra de Jesús en la cruz? Que el Espíritu Santo es el que me va a convencer de eso. Y lo último dice, y de juicio. Si yo no creo que va a haber un juicio, no, todos vamos al cielo, Dios es bueno, va a haber un juicio. Es más, en la cruz ya hemos sido juzgados. Y habrá un juicio final para los que no creyeron. Y habrá un juicio para los que hemos creído, pero un juicio de premiación. Pero si yo no creo en que va a haber un juicio, y solamente digo, no, pero si existirá Dios, y si es que de pronto igual, si es que Dios existe, igual todos nos vamos al cielo, estoy negando lo que el Espíritu Santo me está mostrando. Amén. Entonces, es eso básicamente, blasfemar contra el Espíritu Santo, decir, no, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo no es que se te va a presentar en persona, ¿no? Sino te va a presentar a través de su
palabra. Y tú vienes y escuchas aquí en la iglesia que necesitas entregar tu vida a Cristo, necesitas creer en Él, que Él fue justo y nosotros somos pecadores. Vendrá un momento en que el Señor va a juzgar y hay algunos que se van a ir a su presencia, mientras que otros se van a ir al infierno. Y tú dices, no, ese cuento chino, ¿qué más puede hacer Dios por ti? Entonces es imperdonable, pues. Pero siempre estás a tiempo. Pero siempre estás a tiempo, creo. Te conté estas dos anécdotas, ¿no? De mi tío y de mi padre. Pero siempre Dios va a darte esa oportunidad. Pero también hay personas que de pronto se van orgullosos de su rebeldía. Van simplemente cerrados en su incredulidad y lamentablemente se van al otro lado. Entonces, es interesante este pasaje y quería aclararlo esta noche, ¿no? Entonces, tú estás escuchando la palabra de Dios. Si ya entregaste tu vida a Cristo, gloria a Dios, qué bueno. Continúa confiando en el Señor. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, recuerda, hoy ha sido el día en que el Señor ha hecho llegar palabra a tu vida. Pero está en ti si crees o no crees. El Espíritu Santo no obliga a nadie. Amén. Y aquí es algo interesante, ¿no? Porque uno podría decir, pero también la Biblia dice que Dios tiene sus elegidos y todo lo demás. Sí, la Biblia me habla de que al final Dios en su omnisciencia sabe quiénes se van a arrepentir. Pero la Biblia también dice que yo soy responsable, porque la invitación es hecha a todos, pero todo aquel que cree en es el que va a tener vida eterna, y tenemos esa oportunidad de hacerlo. Amén. Verso 31. Vienen después sus hermanos, ¿no? Pasando este evento, cuestionamiento, le estaban atribuyendo cosas que no debían. Entonces, ahora 28, si no me equivoco, disculpen, me perdí. 31, ¿no? Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Entonces, justamente, ¿se acuerdan que los suyos, dijo que los suyos estaban pensando que estaba loco? Ya llegaron, bueno, no solamente pensaban, sino que ya llegaron. Y tocan la puerta. Llámenlo a Jesús, por favor. Recién no he hecho problemas, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Ya nos lo vamos a llevar a casa, ¿no? Yo con una manta diciendo, ya, tranquilo, algo así, ¿no? O sea, y Jesús estaba en lo suyo. Estaba confrontando, estaba sanando y vienen los de afuera diciendo, ya, vamos a casa ya. Algo así, porque ellos estaban pensando que estaba loco, que está fuera de sí. Vienen entonces, dice, después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. La pregunta es, ¿vienen después quiénes? Entonces, ¿quiénes son sus hermanos? Sus hermanos. Entonces, no, pero sus hermanos, Jesús, sus hermanos, a mí me han enseñado que María tiene una virginidad perpetua y que no tuve. La Biblia dice que Jesús tenía hermanos y que estaban con su madre. ¿Correcto? Y no es el único pasaje donde se nos dice eso. O sea, no es el único pasaje. Vemos en Lucas también, Lucas 7, donde se nos habla que María tuvo un primogénito. Entonces, ¿y quién era el primogénito de María? Jesús. Es decir, cuando está hablando en el sentido del ser humano, está hablando de que era su primer hijo. Y para que haya un primero hay un segundigénito, por así decirlo, ¿no? O sea, porque lo contrario hubiese dicho su unigénito. Jesús es el primogénito, pero después vinieron más. Mateo 1 también nos muestra, dice, ya casi a terminar el capítulo, dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. Ese hasta que, y tú dices, ¿conoció? ¿Cómo es que no la conocía? No, cuando la Biblia usa el término conocer, es decir, que no intimó con María. No intimó con María hasta que nacía Jesús. Y después entiende que si fue hasta que, después sí, pues. Y es por eso que la Biblia nos muestra a Jesús. Es más, los otros evangelios nos muestran incluso los nombres de sus hermanos. Y como te digo, uno de ellos es Santiago, el que escribió más adelante el libro de Santiago, ¿no? Entonces, que a propósito es Jacobo, porque tú vas a buscar dónde está Santiago, es Jacobo, sino que cuando pasó al latín es Santus Jacobus y pasó a Santiago, ¿no? Entonces es Jacobo, en realidad, ¿no? El hermano de Jesús. Correcto, entonces Jesús tenía hermanos y no hay ningún problema si de pronto María no tuvo, sí tuvo, no sé por qué tanto defienden a María en el sentido de que no tuvo hermanos. ¿Qué de malo es tener hijos? O sea, no tenía de nada de malo tener hijos, ¿no? O sea, pero es claro, la Biblia nos dice que María tiene
hijos y que estaban buscando a Jesús. Entonces Jesús, ¿qué diría? Pues que pasen adelante, ¿verdad? Mi familia se para, oye, la primera fila, por favor, voy a pasar mis hermanos, María, todo ahí. ¿Qué hace Jesús? Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Definitivamente, si pensaban que estaba loco, con esto ya lo está desconociendo, ya no agárrenlo. Dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Dice él, no. Y todos, tú sabes, bueno, o sea, pero Jesús le está preguntando a todos, al público. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y les dice, ustedes son mi familia. Y esto es chocante. Porque te imaginas la familia sanguínea afuera y de pronto Jesús diciendo, ustedes son mi familia. Es que es cierto, debemos entender algo en el tema de Jesús. No estoy diciendo que hagas eso con tu familia, ¿no? O sea, estamos hablando de Jesús. Pero Jesús, aunque Dios había escogido este hogar, a María, a José, este matrimonio, para traer a Jesús, entendamos, pero Jesús vino con un propósito mayor. Él se hizo hombre para identificarse con el hombre y mostrarnos obediencia y morir por nosotros. Entonces Jesús no vino solo exclusivamente o tenía favoritismo por su familia sanguínea, por así decirlo. Él sabía, como hijo de Dios, Él vino a salvar a la humanidad. Y ahora Él le va a dar un realce al lado espiritual, a lo que Él había venido a hacer. ¿Sabes qué? Porque por más hermanos de Jesús y por más madre de Jesús que sean, si ellos lo estaban rechazando y pensando que eran locos, hasta ese momento al menos, no son hijos de Dios. Entonces, ¿por qué dice eso, pastor? Porque el Evangelio de Juan 1:12 dice, a los suyos vino, y esto incluye a su familia y a todo el pueblo judío, mas los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Y esa verdad es mayor a la anterior. Porque por la fe en Cristo ahora somos hijos de Dios. Eres familia del Señor. Eres miembro de su cuerpo. Eres hijo del Padre eterno por haber creído en Jesús. Y Jesús lo que está diciendo es eso. Está apuntando a futuro, no solamente a ese instante. Y con esto no está descartando a sus hermanos, tampoco a María. Más bien yo creo les está invitando a decir, hey, ¿quieres ser mi familia y hijo de Dios que me ha enviado de a de veras? Necesitas creer. Porque si no crees, créeme que por más que hayamos jugado de niños y tú me cuidabas, me llevabas la manito, porque Jesús fue niño, ¿no? ¿O no? Y tenía hermanos mayores, entonces no van a ser. Menores, ¿no? O sea, por más que haya sido mi hermanito menor, todo lo que si tú no crees, no eres hijo de Dios. Porque para él no hay favoritismo. Es personal. Hijo de pastor no necesariamente es cristiano. Tenemos responsabilidad de infundirle la palabra a nuestros hijos y todo lo demás. Pero no necesariamente, porque Dios es un Dios personal. Y entonces eso es responsabilidad sobre lo que somos padres. Entender que el cristianismo no se hereda. No hay nietos del Señor. Lo que hay es hijos del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Presentarles el Evangelio constantemente para que ellos crean en el Señor así como nosotros hemos creído. Porque es la única manera de ser familia de Dios, habiendo creído en Jesús. Por eso que el verso 35 termina diciendo, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de Dios. Pregunto, ¿alguien podrá hacer la voluntad de Dios sin la ayuda, sin la guía del Espíritu Santo? Imposible. Imposible. Es imposible hacer la voluntad plena de Dios sin la ayuda, sin un reconocimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos capacita para toda verdad, dice Juan. Él nos guía a toda verdad. Él es el que fue prometido para que incluso la iglesia primitiva comience a hacer lo que hizo. Mientras la iglesia, el Espíritu Santo no venía, ellos estaban reunidos así los 120 diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Hasta que viene como un viento recio, entonces ellos reciben poder para ser testigos
en Judea, Jerusalén, Samaria y lo último la tierra. Y el Espíritu Santo fue ofrecido para todo aquel que cree en Él. La única manera. La única manera de hacer la voluntad de Dios es entonces con la ayuda del Espíritu Santo. No lo deseches. Tenlo más bien presente en tu vida todos los días. Ahora, pero hablando, a veces uno dice, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es amplia, podríamos decir, ¿no? Cierto, es amplia la voluntad de Dios. Pero específicamente hablando en el tema de redención, la voluntad de Dios es que se salven todos los hombres. Dios quiere, dice, que se salven todos los hombres. Jesús vino por amor, porque de tal manera amó Dios a algunos. Porque de tal manera Dios amó a los buenitos. O porque de tal manera amó Dios a los pobres. O porque de tal manera Dios amó a los educados. No, Dios amó a todos. Y para todos ha muerto Cristo en la cruz. Pero he ahí los que creen y los que no creen. Pablo nos aclara un poco la voluntad de Dios también en su primera carta a Timoteo, capítulo 2. Le habla a Timoteo y a la iglesia que estaba pastoreando Timoteo, Éfeso. Le dice, exhorto ante todo a que hagáis rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es decir, Pablo le dice, oren por todos los hombres. O sea, la idea es de que ustedes anhelen de que todos se salven. Aunque debemos ser realistas, no todos se van a salvar porque cada quien tiene libre albedrío. Pero sí nos corresponde orar y anhelar que todos, hasta el que le tienes bronca en el trabajo, hasta ese. Hasta el que te pagó mal quizás, hasta ese. Esa es la voluntad de Dios. Mira lo que dice, verso 2. Por los reyes, los reyes que aquel entonces estaban, no eran cristianos, por cierto, eran perseguidores de cristianos. Y Pablo le está diciendo, oren a Timoteo y a la iglesia, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira ahí lo que dice en el verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Porque eso es lo que es bueno y lo que a Él le agrada. El cual quiere que todos los... ¿qué dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero para hacer esto, que es parte de la voluntad de Dios, primero eres tú. Primero necesitas haber entregado tu vida tú a Cristo, haber rendido tú tu vida a Cristo, haber sido convencido tú por el Espíritu Santo, haberte doblegado tú al Espíritu Santo y ahora decirte, Señor, a lo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Y no pierdas el enfoque, así como Jesús no perdió el enfoque. Entonces esta noche la pregunta es, tú ya conoces estas verdades, hoy día quizás has recordado nuevamente y has afirmado tu fe, pero la pregunta es, a la luz de lo que Pablo enseña a Timoteo, ¿estás cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás anhelando? Para hacerlo algo más personal, saquémosle todo, ¿no? Que todo bien genérico, ¿no? Aunque Dios quiere que sea todo, ¿no? Pero todos los que tú conoces, con los que pasas tiempo de alguna manera, en el trabajo, en el vecindario, familiares, primos, hijos, tíos, que tú conoces y tienes la oportunidad de conversar con ellos, quizás intercambiar reuniones familiares, qué sé yo. ¿Estás orando por ellos? ¿Estamos orando por ellos? Es decir, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? A veces como que al principio lo hacíamos, ¿no? Cuando ni bien estamos fresquitos en nuestra fe con el Señor, lo hacemos. Pero llega un momento en el que ya, bueno, pues yo ya fui salvo, ¿no? Entonces, ¿y el otro qué? Y nos olvidamos. Y cuando lo hagas, no necesariamente vas a recibir una buena cara, como te decía hace un momento cuando te conté parte de mi testimonio. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios no regresa vacía. Y sobre todo, está siendo obediente a Dios. La persona se convierte o no se convierte, se arrepiente o no se arrepiente de su pecado, entrega su vida o no entrega su vida a Cristo, eso déjalo en las manos del Señor. Pero que llegue el día que cuando tú estés ante su presencia y le digas, Señor, he predicado a las personas que tú pusiste delante de mí. He hablado tu palabra, he dado testimonio.
Cómo ellos respondieron ya escapa de tu responsabilidad. Y ahora les digo como iglesia el Señor nos está llevando a Santa Rosa. Más adelante no sabemos a dónde más nos llevará. La idea es ser obedientes a la voluntad de Dios. Cómo respondan las personas en esos lugares donde vamos es otro asunto. Cómo tomen ellos su fe es otro asunto. Pero que si el Señor viene o nos lleva, que nos lleve o venga y nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder orar esta noche a nuestro Dios y decirle gracias, Señor? Esa canción que dice, ¿no? Yo quiero ser la luz y mostrar a Jesús. Ya se está convirtiendo como en un himno, por así decirlo, de nuestra iglesia, ¿no? Yo quiero ser la luz y mostrar a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, porque tú eres claro con tu palabra, Señor. Recibiste ataque, cuestionamiento, Señor, pero tú continuaste enfocado en el propósito, Señor, a lo cual tú habías venido a hacer, Señor. Tú viniste enfocado en tu misión, Señor. Y ahora nosotros nos has dado esa gran comisión, Señor, de proclamar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder abrir la boca cuando de pronto la vergüenza, el temor nos quiera callar, Señor. Ayúdanos a abrir la boca, Señor, a compartir de una manera natural tu palabra, Señor, y a dar testimonio también con nuestro cambio de vida, Señor.